La vida a veces nos ofrece sorpresas. Sorpresas te da la vida. O mejor deberíamos decir en este caso, astucias tiene el capital. El calentamiento global, o más exactamente el cambio climático, se ha convertido en una coartada, en un pretexto. Muy atrás quedó ya la época en la cual predominaba el negacionismo. Hoy en día se reconoce el fenómeno del cambio climático, pero es utilizado como pretexto, como excusa. Muchas personas recordarán imágenes recientes de una región de Colombia, el Casanare, que fue asolada por una sequía espantosa. Y las imágenes registraban la tierra agrietada, resquebrajada, sobre ella los cadáveres de animales, de reses, de un pequeño roedor de esa región que denominamos en Colombia el chigüiro, llenos de barro, agonizando o muertos. La imagen, naturalmente, de esta sequía era una imagen terrible, conmovedora. Se dijo inmediatamente, es el cambio climático. La explicación tenía como propósito ocultar la responsabilidad de algunos actores mucho más inmediatos y cercanos, en particular las empresas petroleras y también algunos hacendados dedicados a la ganadería. Todos ellos utilizan el agua y especialmente por los efectos que ocasionan las corrientes subterráneas de agua. Es decir, ahí había unos responsables inmediatos. Naturalmente el cambio climático existe, pero el cambio climático, que es un fenómeno de mediano y largo plazo, opera como un determinante estructural, como un marco en el cual se desarrollan también acciones muy concretas y muy particulares que tendríamos que tener en cuenta. Pero lo más grave no es esa anécdota. Lo más grave es que también el cambio climático ha sido utilizado como justificación ideológica para una propuesta de política económica que a la vez, señalan algunos, es una nueva fase de la acumulación capitalista. En lugar de buscar las soluciones a un fenómeno de naturaleza antropogénica tan grave como es el cambio climático, se han encontrado más bien oportunidades de negocio que se basan en una mercantilización ya no solamente de los bienes naturales, sino también de las funciones de la naturaleza, como lo veremos ahora, funciones, por ejemplo, como la fotosíntesis. Se dice es necesario convertirlas en un servicio que debe ser pagado, y los capitales se invierten en ese nuevo negocio y apuntan a la valorización en una nueva fase, como decimos, de la acumulación, en lo que hemos conocido como el capitalismo verde. Sin embargo, el fenómeno existe. El cambio climático, en principio, y por eso se habla de calentamiento global, se refiere al incremento de la temperatura promedio del planeta. Obviamente es una transgresión
o una anomalía del efecto llamado invernadero, que opera permanentemente, pero que en nuestro caso ha sido alterado. Esto tiene consecuencias graves para la vida del planeta en general, incluida la vida humana, principalmente por el aumento de la temperatura que lleva, por ejemplo, a la desaparición de los nevados en Colombia, que lleva al aumento del nivel del mar y muchos otros fenómenos, pero también tiene que ver con el incremento de los eventos extremos, es decir, se altera en el tiempo y se altera en sus características el funcionamiento de los ciclos naturales del clima y eventos como precipitaciones, vientos, etc. Este es un fenómeno grave de naturaleza antropogénica, es decir, es producido por la intervención de los seres humanos sobre la naturaleza, sobre el planeta. Y más exactamente tendríamos que decir no los seres humanos en general, sino la civilización actual, el capitalismo. Por eso se registra muy bien que este fenómeno del cambio climático, la anomalía climática, se ha venido produciendo más o menos desde finales del siglo XVIII, es decir, es la civilización basada en los combustibles fósiles, que a la vez es la civilización del capitalismo. Por eso decimos desde finales del siglo XVIII, para poner su punto de partida en la revolución industrial inglesa de finales del siglo XVIII. Entonces, el fenómeno del cambio climático existe, es muy grave, forma parte de lo que llamaríamos no tanto la crisis ambiental, sino la catástrofe ambiental que llama a un cambio de civilización. Este fenómeno y su tratamiento se puede enfocar desde tres ángulos. El primero, el ángulo científico, desde la ecología. Claro está que la ecología combina diferentes disciplinas, la meteorología, la biología, la geología, es decir, diferentes disciplinas que nos indican el comportamiento y el funcionamiento de los ecosistemas, entre otras cosas, dentro del planeta Tierra. Si es un aumento de temperatura, como decíamos, tiene que ver con el fenómeno del llamado efecto invernadero. Ahora bien, esa modificación de este efecto invernadero, que es el responsable de la conservación, la existencia del clima favorable a la vida en nuestro planeta, proviene de la emisión de gases que por esa razón se llaman gases de efecto invernadero. Muchos gases lo producen, pero el principal de ellos es el dióxido de carbono, el CO2. También hay otros, el metano, etc. Pero el CO2 es el responsable del 76% de los efectos invernadero indeseables. Esa emisión del CO2 proviene ya sea de la industria y el transporte, por el uso de combustibles fósiles, o también por el cambio de los usos de la tierra, en particular por la deforestación, que también produce emisiones de CO2. Este es el análisis desde el punto de vista científico, que puede tener otra serie de componentes y de aspectos que debería ser considerado. Luego tenemos el análisis político. Como decíamos, el negacionismo fue abandonado, se reconoce la existencia del fenómeno y se planteó como un problema mundial. Más o menos desde 1992, desde la Conferencia de Río, se aceptó la existencia del fenómeno y se promulgó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Esa convención, que fue suscrita y después fue ratificada por más de 192 países, reconoce que es necesario proceder a una serie de cambios en el modelo productivo que permitan disminuir la emisión de gases de efecto invernadero por lo menos unos puntos porcentuales más abajo, considerado anualmente, de lo que teníamos en 1990. Sin embargo, es una convención marco. Y ahí encontramos un conflicto político, un conflicto de intereses. Porque como todos sabemos, el modelo productivo liderado por la acumulación de capital, es decir, por el motivo del lucro, tiende a producir daños en el planeta, en la naturaleza, así como también significa la explotación del trabajo del ser humano. Entonces se juegan diferentes intereses y aquí tenemos que tener en cuenta una particularidad entre los países en la configuración del mundo. Las responsabilidades son diferentes. Históricamente, la responsabilidad en el cambio climático es atribuible a los países llamados industrializados. El 69% de las emisiones corresponden a los países que tienen todo un entablo industrial. Entonces estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, de Japón y también recientemente la incorporación de nuevos países que llaman emergentes. Es por eso que la historia de esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sido la historia de las formas como los países industrializados han eludido el tratamiento de soluciones reales para el fenómeno del cambio climático. En 1997 se aprueba el Protocolo de Kioto y en ese protocolo ya empieza a verse un sesgo en el tratamiento del tema. De allí se desprenden dos consecuencias preocupantes. La primera es la que se refiere a la compensación. Se dice más o menos lo siguiente: no es necesario reducir las emisiones donde se producen en gran escala, como los países industrializados, sino que se pueden reducir en otra parte, en los países en desarrollo. Porque, aunque continúen las emisiones en un lado, si se reducen en otras, el efecto neto sería el de una reducción. Es lo que se ha llamado la compensación. Y la segunda consecuencia muy grave es que se dice, en los países en desarrollo no es la industria y el transporte, sino el cambio de uso de la tierra el que genera la mayor cantidad de CO2. Por lo tanto, el tratamiento más fácil sería el de evitar la emisión de gases por cuenta de la deforestación. Esa es más o menos la línea que se va adoptando y que lleva a propuestas como la propuesta RE. Finalmente está el ángulo económico. El tratamiento económico de los problemas ecológicos tiene ya una tradición y una historia. De hecho, en la misma conferencia de Río que mencionaba antes, tomó fuerza la famosa idea del desarrollo sostenible. El enfoque económico dice lo siguiente: es posible proteger el medio ambiente, es posible conservar o hacer una utilización más económica, mejor, de los recursos naturales. Pero para ello, en lugar de regular, de establecer topes legales, etc., mejor es
ofrecer incentivos positivos, es decir, ganancias. Convertir la protección del medio ambiente o la conservación de los recursos naturales en una esfera de inversión. Lo que se ha puesto en marcha es la idea del pago por servicios ambientales. Por ejemplo, si se trata de proteger una cuenca hidrográfica, las fuentes de agua, quienes se benefician del agua pueden pagar a los propietarios o a quienes controlan el lugar de las fuentes de agua o la cuenca hidrográfica en general. De esa manera se estaría estimulando a que esa protección se lleve a cabo. Y así en todos los aspectos. Y eso puede ser aplicable también al caso de la emisión de gases de efecto invernadero. El problema es que lleva a una mercantilización general del problema y de los fenómenos que provienen de la depredación de la naturaleza. Porque lo que se trata de producir es un documento, un certificado que acredite que se está protegiendo el medio ambiente en algún lugar. Ya convertido en un activo, ese puede ser comprado por quienes tienen o quieren tener el derecho a seguir destruyendo. Es decir, se convierte en un permiso para destruir. Entonces el pago por servicio ambiental convertido en un certificado, en el caso de la emisión de gases de efecto invernadero sería un certificado de carbono, le permitiría un poco más de derecho para emitir gases a otras empresas en otros lugares que continúan haciendo esa emisión de gases. Ese es el enfoque económico que ha convertido el problema en un problema meramente mercantil y se elude la solución verdadera que tiene que ver con las causas por una solución aparente que es la solución del incentivo económico. Todo lo anterior es la sustentación de lo que conocemos como el programa REDD. La cuestión es más o menos la siguiente. Como se dijo, una de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2, es el cambio de uso de la tierra, de los suelos. Particularmente cuando se desforesta. La emisión es doble en este caso. En primer lugar, la deforestación emite gases por sí misma, la tumba y quema de los bosques, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, al desaparecer los árboles, se pierde uno de los mejores y mayores mecanismos de captura o secuestro de carbono. Como se dijo antes, en los países en desarrollo, la mayor fuente de emisión de CO2 es la deforestación. Y esa sería la más fácil, dicen, y la más práctica de reducir la emisión y compensar la que se genera en los países industrializados. Y fue por eso que, especialmente después de la conferencia de las partes, que conocemos con el nombre de COP, que se realizó en Bali en el 2007, se le dio mucha importancia a un programa que apunta a la reducción de emisiones originadas en la deforestación y degradación de los bosques. Y últimamente se dice REDD Plus para decir que también el programa incluiría todas las formas de conservación, protección, gestión sana de los mismos bosques con el fin de que continúen capturando carbono. Ese es pues el programa REDD, aplicable a los países en desarrollo. Estamos hablando entonces
de una emisión evitada, lo cual ya de por sí plantea problemas de cuantificación y da a entender que debe suponerse que existe una amenaza de deforestación para poder decir si no avanza la deforestación se evita la emisión. Mucho más difícil aún calcular cuánto significaría esa reducción o ese evitar la generación de gases de efecto invernadero. No se enfrentan los motores de la deforestación, que como todos sabemos es la destinación de la tierra, por ejemplo a la minería, a las hidroeléctricas, a las obras de infraestructura, a los monocultivos, etcétera, etcétera, sino que se trata de ofrecer un incentivo positivo, es decir, en dinero, para quienes protejan el bosque y eviten esa deforestación. En principio se diría, esto tiene que ver con los bosques y en los bosques habita gente. La idea de la selva virgen, deshabitada, aislada, no es cierta. En la mayoría de los bosques, y esta franja, por ejemplo, de la América tropical, tenemos bosques especialmente Amazonia, Orinoquia, el Pacífico, y allí encontramos pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidades campesinas que dependen del bosque para sus actividades de subsistencia. Es decir, cualquier avance del proyecto RED tiene que ver con poblaciones muy concretas, con pueblos que tienen derechos, generalmente derechos colectivos al territorio. Se dice que ellos serían los beneficiarios, pero al mismo tiempo se admite que quienes van a tener el mejor o el mayor beneficio serían quienes compran los certificados que allí se van a crear de reducción de emisiones para justificar o para sustentar el continuar emitiendo gases en las actividades industriales, de transporte, etcétera, etcétera, que se den en los países industrializados. Ese es pues el programa RED, que aunque no lo digan y aunque en la Conferencia Marco de las Naciones Unidas todavía no se acepta el comercio de certificados de carbono provenientes de RED dentro de ese mercado, de todas maneras apunta hacia allá, que como todos sabemos es un mercado financiero, en el sentido de que el título de certificado de carbono se va a comercializar y va a existir un espacio de intermediarios en donde el precio de esos certificados va a subir y bajar de acuerdo con las dinámicas especulativas del capital financiero. Ese es el sentido del programa RED. A manera de conclusión, se podría utilizar una frase muy común: el remedio es peor que la enfermedad. Como hemos dicho, un programa como RED no es una solución real, es una falsa solución, pero tiene una serie de consecuencias que vale la pena examinar detenidamente, porque como hemos dicho, en los bosques hay gente, hay pueblos con derechos al territorio. La primera consecuencia que vale la pena tener en cuenta es que no sirve. ¿Es verdad que hay una reducción neta de emisiones? Algunos científicos han demostrado que el CO2 proveniente de la deforestación no es el mismo CO2 proveniente de la utilización de combustibles fósiles. Pero además, ¿es verdad que se pueden comparar? ¿Es verdad que se puede decir cierta cantidad de gases que se dejaron de emitir aquí compensan la misma cantidad de gas que se emitió en otro lugar? Pero además tiene un efecto perverso. Primero,
En los países industrializados ya se demostró en toda esta historia que no avanzan en lo más mínimo en la reducción anual de emisiones. Al contrario, se sienten estimulados a destruir y a emitir mucho más. Y la perversión es mayor aún, porque los países en desarrollo, sus gobiernos, van a argumentar que tienen derecho a emitir para alcanzar el nivel de desarrollo que ya tienen los países industrializados, y pueden argumentar que es injusto que el derecho de emisión esté allá y el deber de protección esté acá. La tendencia, por lo tanto, es, como ya se ha visto, a una pugna política en la cual el resultado neto va a ser más bien el del aumento de las emisiones y, por lo tanto, el agravamiento del fenómeno del cambio climático. Otra consecuencia es la mercantilización de los bosques. Porque hay que entender que los bosques que han de ser protegidos tienen que tener propietario, es decir, habría que definir quién es el propietario del carbono para poder que sea negociable. Entonces el bosque, que es el lugar de existencia y al que tienen derecho las comunidades, deja de ser territorio ancestral, y se convierte en una propiedad privada, así sea colectiva. Y el bosque es visto no en el sentido natural que tiene, sino es visto como simplemente fuente de captura de carbono. Algunos lo llaman la carbonización de los bosques. Y plantea una competencia en esto de la emisión evitada. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades para esos territorios boscosos. El uno sería la utilización del suelo para los proyectos que ya hemos mencionado, de minería o de monocultivos, etcétera, etcétera, es decir, deforestación. Y la otra opción sería protegerlo para que capture carbono. En términos de economía, eso se llama costo de oportunidad. ¿Cuál opción se toma? ¿La primera o la segunda? Ya privatizado el bosque, la comunidad que allí existe se ve enfrentada a ese dilema. Ahora bien, si se decide protegerlo, diríamos, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo rentable la protección del bosque para que capture carbono? Eso es algo que no se puede definir de antemano. La tercera consecuencia preocupante es que en ese sentido los territorios se convierten en objeto de disputa. Es decir, la propuesta de red funciona como una parte de los objetivos de esta colosal disputa por los territorios del planeta, para una de las dos opciones. Es decir, lo que se ha llamado el acaparamiento de tierras, lo que se ha señalado como una forma de acumulación de capital, que algunos llaman por despojo o por desposesión, como lo han traducido en el caso de David Harvey. Es decir, quedan los bosques y por lo tanto las comunidades que habitan los bosques, indígenas, afrodescendientes, campesinos, en la mitad de una gran disputa entre las potencias viejas y emergentes por el control de los territorios del planeta y los bienes y funciones de la naturaleza. Otra consecuencia es que si de por sí el cambio climático, que es, y hay que insistirlo, de naturaleza antropogénica, es decir, ha sido producido este fenómeno por la actividad del ser humano, y vuelvo a decirlo,
precisando por la dinámica de acumulación de capital, ya es una gran violación de los derechos humanos, de los derechos de la humanidad al planeta. Las soluciones aparentes, y red en este caso, es un riesgo de violación de los derechos humanos y en este caso en particular los derechos de los pueblos al territorio. Metidos dentro de esa pugna hay una serie de riesgos en esta dinámica de privatización. Uno es, por ejemplo, que las comunidades les hablan de la posibilidad de recibir pago por la conservación de los bosques. Están sometidos a negociaciones complejas, nacionales e internacionales, y corren el riesgo de ser estafadas. Otro aspecto es el que se incrementan los conflictos intercomunitarios ante la expectativa de pagos y da lugar a sobornos, a nuevas estafas, a trampas. Por otro lado, están sometidas a un par de riesgos paralelos, o el desplazamiento de las comunidades para la utilización por parte de empresas de esos bosques, o bien a su sometimiento. Eso nos lleva a un riesgo mayor, que es vulneración también de los derechos humanos, y es la pugna por el control político militar de los territorios, porque ya privatizado, como hemos dicho, los bosques, la selva misma, se convierte en un lugar de control posible, con todos los bienes y funciones naturales que tiene, pero además como punto territorial importante para ejercicios militares. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, México, Centroamérica y también Colombia, de la expedición Bauman, es decir, investigaciones que vienen haciendo desde el Departamento de Estado, desde el Pentágono de los Estados Unidos, mirando, mapeando territorios para programar unos ciertos proyectos de control militar territorial, con el agravante de que en este caso, inmersas las comunidades en propuesta de negociación, sería con el beneplácito de las comunidades. Finalmente, una aclaración, y es que el decir que las comunidades son beneficiarias de un proyecto como red también es muy discutible, porque proteger los bosques tiene costos, pero tiene costos de implementación del proyecto mismo, que es el de medir los árboles, calcular la cuantía de carbono, hacer una revisión permanente, hacer la certificación, sino que hay una serie de costos de transacción. ¿Por qué? Porque se necesitan organismos generalmente internacionales que hagan la verificación y la certificación, porque si no, el certificado, el crédito de carbono que aparece en un lugar, en un bosque determinado, no tendría valor y precio en el mercado financiero mundial si no tuviera el respaldo de una entidad o una firma que haga esa verificación y esa garantía en términos cuantitativos y en términos de dinero. Quiere decir que habría que pagar esas firmas, como quien dice que en el balance de costos y beneficios no es tan obvio que haya un ingreso neto para las comunidades que supuestamente se van a beneficiar. Para terminar, un riesgo que sería para todos nosotros. El riesgo es el de la aceptación del proyecto red, porque hay dos aspectos a considerar. El primero tiene que ver con el peligro del sentido común, y es que se dice, es verdad que lo que no tiene precio no se valora, es mejor
ponerle precio al medio ambiente para que así la gente lo cuide y lo respete. Y lo segundo, también en relación con el sentido común, es que muchas veces en las comunidades dicen, si toda la vida hemos cuidado del bosque y ahora nos van a pagar, pues mejor que nos paguen por lo que hemos venido haciendo. Eso es una tentación muy grande y es un peligro que finalmente comunidades que además están en condiciones muchas veces de miseria y de indefensión terminen aceptando este tipo de programas. Ese es un riesgo para todos, lo que nos llevaría a un escenario muy preocupante, que sería cómo las comunidades caen de manera acrítica por ingenuidad o por cooptación. Listo, y aquí termino con esto. Bien, ese es el tema de nuestro curso virtual. Es un curso introductorio. Seguramente hay aspectos que es necesario profundizar, ampliar, porque incluyen temas de complejidad que hay que estudiar y entender. Pero también estamos seguros que nuestro curso se va a enriquecer muchísimo con el aporte de todas las participantes y de todos los participantes.